Estamos estudiando Primera de Reyes en el capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Hemos estado hablando un poco acerca del reinado de Salomón y el reinado, bueno, principalmente el reinado de David en el principio y después el traspaso del reinado de David a Salomón. El reinado de Salomón empezó bien. La vida de este rey fue una vida muy buena al principio de este reinado. Y cuando nosotros estudiamos, hermanos, el Antiguo Testamento, usted puede preguntarse, ¿cuál es el propósito general de estudiar el Antiguo Testamento? Y la respuesta la dijo Pablo en Romanos y en Primera de Corintios. ¿Y cuál creen ustedes que es la respuesta? Estas cosas son ejemplos para nosotros. Estamos estudiando, hermanos, la vida del rey Salomón ahora, para que no nos pase como es el rey. Es decir, lo que estamos viendo es el carácter, la vida de los seres humanos en el pasado, para que nosotros aprendamos de esto, de esta vida, cómo le sucedió a estos reyes. Y en esta oportunidad vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, vimos cómo Dios aparece por segunda vez a Salomón y empieza un reinado y una, ¿cómo se llama?, prosperidad espiritual para el rey Salomón. Muy buena. El rey Salomón estaba en lo mejor de su vida, podría decir yo. En el capítulo 10, vemos cómo la reina de Saba, visita al rey Salomón para interrogarlo y conocer acerca de la sabiduría de este hombre. Y Salomón dijo algunas cosas importantes aquí en este capítulo. Que el propósito principal, yo recordaba cuando estábamos estudiando el capítulo 10, recordaba el capítulo que estudiamos cuando Jesús se enoja de la gente y de los religiosos en el templo. Lo habían convertido en un mercado. Jesús estaba tan molesto porque había perdido tanto los sacerdotes, los escribas, los fariseos, el propósito general o importante del templo, y lo habían convertido en un mercado. Ahora, Salomón, después de estar en la cúspide de su reinado, empiezan los problemas. Pero una cosa sí que es importante entender acerca de esto. Dios advierte anticipadamente de las cosas que sucederán a cada uno de nosotros. A Salomón le advirtió, al pueblo de Israel le advirtió muchas veces las cosas que no deberían de hacer. Y aquí en este capítulo vamos a estudiar sobre todo la caída y la muerte de Salomón. Este capítulo está dividido más o menos en tres partes. La apostasía de Salomón, que va del versículo 1 al 13, los adversarios de Salomón, del versículo 14 al 40, y la muerte de Salomón en el capítulo 41 al 43. Usted puede preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que el hombre más sabio de los sabios pueda haber caído en serios problemas espirituales y tener ahora una vida carnal? Y ustedes han seguido todo el estudio desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, han de haber visto cómo Dios ha actuado soberanamente en este hombre. Pero también hay algo importante que necesitamos recordar. Cuando el ser humano es soberbio o es carnal y se aparta de Dios, el ser humano va a tener serios problemas. Y eso es lo que vamos a estudiar precisamente aquí. Versículo 1 del capítulo 11. Miren lo que dice el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Fíjense, en este versículo hay muchas cosas que aprender. En este
solo en este versículo podríamos pasar una hora aprendiendo. Pero fíjese bien esta apostasía de Salomón. Salomón ama a muchas mujeres. Dios había advertido a Salomón acerca de que no se juntara con más mujeres. Sí, sí. Cuando nosotros estudiamos la vida de los patriarcas y de la vida patriarcal y la vida de los reyes, recordemos algunos aspectos contextuales. Primero, ¿en qué dispensación estaba Salomón? La ley, muy bien, estaba en la dispensación de la ley. Esto significa que toda la ley, los 613 mandamientos, eran aplicables a Salomón y a todo el pueblo en este contexto. Esto es muy importante. Entonces, cuando vemos nosotros a Salomón amando a muchas mujeres, hay una palabra importante que es de relevancia aquí. ¿Cómo empieza el versículo 1? Pero, ¿por qué este pero? Este pero, lo que nos denota a nosotros aquí es un contraste entre lo que sucedió en el pasado de Salomón y lo que va a suceder ahora. Hay dos cosas distintas de la vida de Salomón que el escritor va a empezar a decir aquí. Pero el rey, es como cuando usted dice, voy a ir a San Miguel, pero tal vez voy a pasar por la Pizza Hut. Pero está hablando de un contraste. Un contraste, es decir, dos cosas distintas. Ahora, este contraste indica entre lo que fue la vida anterior de Salomón y ahora la caída de él. Fíjense en el versículo. Hasta ahora el rey había hecho grandes cosas por la causa de Dios. Y voy a hacerle recordar algunas cosas. Por ejemplo, pedido sabiduría para juzgar correctamente al pueblo. ¿Era bueno esto? Sí, era bueno. Construir el templo fue una de las cosas muy buenas que hizo Salomón. Dar a conocer el nombre de Dios a causa de su testimonio. ¿Conoció todos los pueblos acerca de la sabiduría de Salomón? Sí, esto se logró. La reina de Saba, por eso es que llegó, porque le habían contado de Salomón. Levantar el nombre de Dios ante la reina de Saba, entre otras cosas, fueron las que Salomón hizo. Pero ahora, este pasaje indica que el testimonio de Salomón cambiaría radicalmente. Entonces, aquí hay un principio importante que recordar. Hermanos, ¿debemos de cuidarnos nosotros de dividir nuestra historia o nuestra vida? Sí, es muy importante. Cuando nosotros dividimos nuestra historia, y aquí hay algo que aprender, fíjense bien, la historia de Salomón aquí empieza a dividirse. Lo bueno que hizo, versículo 8, 9 y 10, está descrito todo lo bueno que hizo Salomón. Versículo 11 en adelante, van a ver ustedes la otra cara de Salomón. Ahora, ¿cuál cara les gustaría más que se reflejara de nosotros? Yo creo que todos tenemos un pasado y ahora tenemos un presente. Ahora, sería lo más insensato que nosotros, habiendo vivido un pasado quizás no muy próspero o no muy agradable, regresemos a esa vida. Habemos muchos creyentes testarudos que no queremos entender, por el ejemplo de estos hombres, cómo les va y cómo nos puede ir a nosotros. Quiero decirles algo. El rey Salomón estaba dentro de la ley. Nosotros ahora estamos en el periodo de la gracia. Nosotros estamos en el periodo de la gracia. Pero hay distinción entre Salomón en la ley, en su conducta, con nuestra vida y nuestra conducta hoy en el periodo de la gracia. ¿Hay alguna distinción? No, ninguna. Fíjense que demanda Dios obediencia en la ley, demanda Dios obediencia en la gracia. También. Los creyentes debemos de ser obedientes. Y
los seres humanos, sino obediente a Dios. ¿Y cómo usted me puede preguntar, ¿y cómo puedo ser obediente a Dios? Bueno, observando la palabra. Aquí está la norma de fe y de práctica de los creyentes. Aquí está todo lo que nosotros podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado de no dividir nuestra vida en dos historias. Una vida consagrada y una vida que terminará quizás en apostasía. Salomón terminó apostatando contra Dios. Yo creo que ustedes entienden el término apostatar, ¿verdad? Apostatar es apartarse de Dios. Sí, apartarse de Dios. Ser desobediente. Cuando un creyente es desobediente es un apóstata. Es un apóstata. Entonces, no voy a detenerme mucho en eso, pero el rey Salomón, aquí hay otra cosa importante. Dice que amó. Y esta palabra amar no indica un amor puro, porque a veces, y quiero explicar esto, y voy a hablar un poco de los jóvenes y de todo voy a hablar. Todo voy a hablar un poco, porque es necesario. Fíjense bien, no se confundan. Voy con los jóvenes. Los jóvenes, no necesariamente porque a alguien les suena, sobre todo las mujeres y las hembritas, cuando les suenan un poquito palabritas al oído y se las dicen hasta con cancioncitas, ellas creen que eso es amor. Y no necesariamente. No necesariamente. A las mujeres les encanta que les digan cositas bonitas al oído. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo la comprensión de esto es lo malo. Salomón amó a muchas mujeres y la palabra amar no indica un amor puro. Tiene una definición más profunda. Si nosotros vemos el amor, por ejemplo, de Dios para la humanidad, es distinto del amor que a veces nosotros dispensamos a los demás. A veces el amor nuestro es, te amo, pero si me amas. Si no me amas, yo no te amo. Eso es, ¿cómo se llama? Amor condicional. El amor de Dios es distinto. ¿El amor de Dios es condicional o incondicional? Es incondicional. Y por eso la salvación es un regalo, porque no pone condiciones Dios para salvarse. Lo único, su confianza en Él, en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, cuando hablamos de la vida práctica es distinto aquí, porque yo le podría preguntar a una jovencita o un joven, por ejemplo, cuando alguien le dice que la ama, pero tiene otra novia o otro novio, entonces, ¿realmente la ama o es solo un deseo que tiene? Es solo un deseo. Es un deseo. Entonces la palabra usada para amar aquí en el hebreo, es ahab. Fíjense bien, ahab, que significa tener afecto sexual o de otro tipo. Algunos sinónimos: amor, amante, amigo, gustar, son algunos sinónimos. Ahab va más allá de sentir el amor genuino de Dios, de sentir algo por otra persona en el sentido del beneficio para ella, sacrificándome yo. Ese es el amor ágape. Es decir, deseo lo mejor para el otro aunque yo me sacrifique. Ese es el amor ágape. Aquí en la palabra amor no es esa la connotación. Porque ¿cómo es posible que Salomón, fíjense bien, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres. ¿Cómo es posible que un hombre pueda atender con amor genuino a 1000 mujeres? Primero, apartándose de la palabra de Dios. Y aquí es bien importante entender esto, porque algunos de nosotros, y sobre todo generalmente los hombres, nos engañamos. Fíjense bien, voy a decir algo, porque yo les dije, voy a hablar de todo. Unas veces los hombres nos engañamos cuando hablamos de amor. Hermanos, cuando hay una relación ilícita,
ese no es verdadero amor. Esa es otra cosa, es deseo, es pasión. Esa es otra cosa, no es amor. ¿De qué amor está hablando entonces? Si ya me entendieron el cual está diciendo el versículo 1. Salomón deseó, es decir, tenía el deseo como un macho de tener un montón de mujeres y las tuvo. Pero el problema general no va, ese es un problema, primero porque se convirtió en un, ¿cómo se llama? En un acto ilícito de parte de él. Y por el otro lado, la desobediencia de Dios estaba inminente en esto. Fíjense bien en el versículo, dice, además de la hija de Faraón. ¿Quién era realmente la mujer principal del rey Salomón? La hija de Faraón. La hija de Faraón. Fíjense que con la hija de Faraón, él empezó su vida. Y mientras tenía esa relación, Salomón, esa única relación, Salomón no tuvo ningún problema. ¿Dónde empezó el problema con Salomón? Cuando empezó a comerciar, cuando empezó a ver que el reino estaba en prosperidad, cuando empezó a ver que era dueño de muchas naves marítimas, cuando vio que estaba prosperado en todo pues el reino, él empezó a perderse. Empezó a comprar caballos, empezó a comprar de todo tipo de cosas y tenía muchos siervos, tenía muchas cosas buenas Salomón, pero después empezó a decaer su reino por no haber obedecido a Dios. Ahora, hermanos, la desobediencia a Dios siempre va a traer la perdición de un creyente. Eso pasó en el pasado con Salomón, con David, con Abraham, con Isaac, con todos ellos pasó. Y esos son ejemplos nuestros. Ahora, ¿puede pasar con nosotros también? Sí. Claro que sí. Y pasa. Y pasa, hermano. Y aquí es donde nosotros necesitamos meditar. ¿A quién le estamos siendo fiel realmente? En una pareja de matrimonio, la fidelidad principal debe de ser primero al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor obre para ser fiel a su esposo o esposa. Los hijos deben de ser primero, su prioridad debe de ser la obediencia al Señor. ¿Para qué? Para que puedan someterse a la obediencia de los padres. La esposa debe de someterse primero al Señor para aprender a someterse a su marido. La iglesia debe de someterse primero al Señor para después someterse a las autoridades en la iglesia. Las cosas no caminan al revés. Cuando yo quiero someterme o hacer las cosas al contrario, me equivoco y me pierdo. La vida espiritual funciona si y solo si estoy en una dirección correcta. Mi relación vertical va a determinar mi relación con los demás. Y esto es bien importante. Es muy importante. Ahora, seguramente esta esposa de Salomón era la mujer oficial, ya que se menciona varias veces. Fíjense que en el 3.1 se menciona, en el 3.8 se menciona, en el 9.16, en el 24 y en el 11.1 se vuelve a mencionar. Pero aquí venimos al punto. Dice que amó a muchas mujeres. No se dice la cantidad exacta en este versículo, sin embargo, más adelante lo vemos. Pero Dios había prohibido que el rey multiplicara a sus mujeres como lo hacían los paganos. Y aquí hay un problema bien importante y lo voy a mencionar más adelante. Quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 17, ahí cerquita. Deuteronomio 17. Aquí está la prohibición para todo, para Israel. Pero mira el 17. Capítulo 17, versículo 17. No tomará para sí muchas mujeres,
para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué había hecho Salomón? Estaba amontonando oro, plata y todo lo demás, y esto era una prohibición para el rey. Era una prohibición para cualquier judío. Era una prohibición. Pero en el versículo dice, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que su corazón no... aquí está el punto. Si nosotros no queremos desviarnos del Señor y tener una vida ordenada, operacionalmente hablando, necesitamos que nuestro corazón no se desvíe del Señor. Pero cuando hablamos del corazón estamos hablando de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Porque algunos piensan que en la gracia, bueno, si la gracia me liberta, me salva, me da la vida eterna, la tengo segura, entonces puedo hacer lo que yo quiero. No. Pablo dice en Romanos capítulo 6 que nosotros, la gracia no es para seguir pecando para que abunde. En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. Y aquí a Salomón ya le había dicho, no hagas esto. Él era un judío, pues. Debía de obedecer. Ahora, el plan de Dios desde el principio para el hombre era que generalmente que el hombre solo tuviera una sola mujer. ¿Saben? Voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar a las mujeres aquí, pero voy a decir lo siguiente. Generalmente los ministerios, los matrimonios, la vida familiar siempre tiene una redundancia en el movimiento de la mujer. A veces el matrimonio se pierde no necesariamente porque el hombre es flojo o porque el hombre tiene la culpa, sino porque a veces la mujer es testaruda y no quiere aprender, no quiere someterse. Y a veces, y voy a ponerle un ejemplo, a veces el padre quiere corregir a los hijos y ¿qué hace la mujer? Se mete para que no lo corrija. ¿Y qué pasa al final? El hijo se pierde. Estoy poniendo uno de los casos. Probablemente en tus casos no sea así, pero muchos de los casos, los ministerios, por ejemplo, saben que los ministerios a veces son afectados no porque el pastor o el líder está caminando mal, no es por eso, sino porque a veces la mujer entorpece la situación espiritual del ministerio. Y esto debemos de aprender. Aquí es donde nosotros necesitamos meditar, no con nosotros en el sentido, ya les dije yo, el punto funciona cuando yo estoy en dirección al Señor. Esa es la que tengo que mirar, porque si no, maldito el hombre que confía, y es en Dios que debo de confiar para funcionar bien en mi posición. Si no, las cosas van a ir mal. Y aquí Salomón, él fue el desobediente. Dios le dio la advertencia y él cometió estas infracciones a la ley y él tuvo el problema. Ahora, cuando yo hablé de las mujeres, no necesariamente son todos los casos. Digo, algunos casos son posibles que por esto se pierdan los ministerios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay ministerios que se pierden porque los líderes también no tienen la capacidad de sostenerse en su autoridad que Dios le ha encomendado también. Y algunos nos pasa en el sentido de no sentar las bases y fundamentarnos en el Señor. Ahora, problemas, hermanos, siempre van a haber, y ustedes lo saben. Los hijos, las esposas, la familia, la sociedad, esos problemas siempre van a estar ahí. La pregunta es, ¿cómo yo enfrento estas situaciones? Y debo de enfrentarlas solo en el poder del Señor. Ahora, para que no nos pase esto, desafortunadamente Salomón siguió las costumbres. Y aquí es un punto importante. Hermano, la iglesia no debe de seguir costumbres,
sino seguir las normas del Señor. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos, no estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de las normas establecidas por los apóstoles y que el Señor lo instruyó para que lo hiciera. Cuando la iglesia sigue costumbre, se pierde. ¿Recuerdan ustedes aquel hermanito que yo les menciono que es mi compañero de trabajo? Un día de estos llegó muy afligido, me dijo, fíjate hermano, me dijo que en la iglesia nos están poniendo un impuesto. Y le dije yo, ¿y de qué se trata? Fíjese, me dice que me metieron 3 listas, me dijo, para vender. Y no nos dicen qué es lo que van a hacer. Y le pregunto yo, ¿y eso cómo se llama? Y él me contestó así, literalmente, esas son tradiciones de hombres. La iglesia, hermano, yo recuerdo una vez que yo dije aquí, y lo voy a volver a repetir, porque esta iglesia quería seguir patrones de allá afuera, un sistema, convertir la iglesia como que es un mercado. Y nos habíamos agarrado bien lo que estaba pasando. Había un grupo de hermanos afanados haciendo panes para vender y los otros lo compramos y todo eso. ¿Había necesidad en la iglesia? Sí, yo dije una vez, no necesitamos de hacer eso. Necesitamos confiar al Señor y Él sacará la obra adelante. Y no lo ha hecho, hermano. ¿No lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. ¿Y sabe qué pasaba? Que muchos hermanitos allá ocupados perdían el culto, perdían los estudios y no se alimentaban. Siguiendo tradiciones, queriéndole ayudar a Dios, como si acaso nosotros pudiéramos. Y un hermano se exaltó cuando yo dije esto. Sí. Tradiciones, hermano. Tradiciones. Ojo, miren aquí, el rey Salomón, por haber seguido la tradición de los reyes, se metió en problemas. ¿Qué hacían los reyes? Agarraban otra mujer de aquí, otra mujer de allá, y ellos se llenaban de mujeres y concubinas. Ve el versículo, mire el versículo. Dice, la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Miren de dónde agarró. De Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y usted me puede preguntar, ¿y estas de dónde son? ¿Recuerdan ustedes las de Moab? ¿De dónde provenía? Cuando voy a recordarle así rápidamente. Cuando Dios va y saca a Lot de allá de Sodoma y Gomorra, porque iba a hacer juicio sobre esa ciudad, saca, y con él, ¿quiénes venían? Sus 2 hijas y su mujer. Pero su mujer, por estar mirando hacia atrás, la convirtió en una estatua, y sus 2 hijas salieron con Lot. Viene y busca una cueva para refugiarse, y la sigue. Yo decía, hay que tener cuidado porque a veces los pensamientos nos pueden delatar y nos pueden hacer perder nuestra vida y nuestra situación espiritual. ¿Cómo pasó aquí? Una de ellas, la mayor, le dice a la menor, mira, si en el mundo ya no queda descendencia, embriaguemos a nuestros padres y yo me voy a acostar con ella. Y de ahí salieron los moabitas. Y después la menor se metió también con él. Y salieron los edomitas. Los edomitas. De la descendiente de la hija menor. De Lot con su hija. Fíjate bien. Dice aquí en la historia. Usted puede leerla. Si quiere leerla en número 25. En Génesis 19:37. Y también vemos eso en Génesis 25:30. Aquí vemos esa historia. Entonces, y las de Sidón son los sidonios que se oponían a Israel. Lo encontramos en Jueces capítulo 10-12. Y los Etea, que es la otra nación que se menciona aquí, se les llamaba los hijos de Het. Está en Génesis 23:3. No los vamos a leer.
Lo que les quiero decir es que todos ellos eran paganos. Y usted me puede decir, hermano, las hijas de Lot. Lot era justo, pero de las hijas no solo se mencionan para esto, hermano. Y ahí no se vuelven a mencionar. ¿Por qué? Porque realmente ellas eran perversas, pues. Habían aprendido toda la tradición de Sodoma y Gomorra y la habían practicado en su vida. Ahora, otro aprendizaje y otro principio. Y lo hemos dicho nosotros repetidamente, Padre, es importante tomar decisiones concretas en la enseñanza de los hijos. ¿Lot falló o no falló con estas hijas? Sí, falló. Lot falló. Lot, bueno, de hecho vivía en un ambiente muy jugoso, ¿verdad? Era Sodoma y Gomorra. Estaba en una, bueno, cuando los dos ángeles llegaron a sacar a Lot, ¿qué quisieron hacer los de Sodoma y Gomorra? Violarlo, porque ya no querían a las mujeres, no querían hombre con hombre, lo que dice Romanos capítulo 1. Entonces ven, era una perversidad terrible. Y esa perversidad la habían aprendido ellos por estar metidos dentro de un ámbito que no debían de estar. Ahora vuelvo a repetir el proverbio que dije yo la vez pasada y que lo vimos. El que se junta con locos, aullar, aprende. No dice eso. El que se junta con locos, ¿qué pasa, hermano? Perecerá, dice el versículo. Mas el que se junta con sabio, sabio será. Entonces, cuando nosotros, a veces los jóvenes, sobre todo, no quieren aprender. No quieren aprender. Yo les repito este proverbio a mis compañeros, porque ayer me decía un compañero, fíjese que a mí me ha invitado una mujer por ahí, y le digo yo, tenga cuidado, porque usted no la conoce y no sabe qué círculo hay alrededor de ella, y tal vez usted llega y de repente otro le quiere dar en la nuca porque usted no conoce el panorama. Entonces yo le repetí este versículo: el que anda con locos perecerá, pero el que anda con sabios, sabio será. Entonces es muy importante esto. Fíjense que aquí Salomón había agarrado mujeres que le habían sido prohibidas. Las tomó, bueno, para no darle largo, 700 reinas tuvo y 300 concubinas. Las reinas, fíjense bien, para hacerle un panorama, las 700 reinas que tenía, incluyendo la faraón, tenían derecho sobre el reino los hijos, pero las 300 concubinas no. Yo no sé cómo hacía Salomón para atender tanta mujer, no lo sé. La Biblia no lo describe, solo describe el hecho de haberse apartado de Dios, que le trajo fracaso a Salomón. Ahora, aprendamos. Si nos apartamos de Dios, hermano, ¿fracasaremos o estaremos bien? Fracasaremos. Mire, la orden de Dios era clara. No debían unirse con ella. Versículo 2. Mire lo que dice. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta, pues, se juntó Salomón con amor. No está diciendo que las amaba y que las no. El amor de Salomón era deseo. Miren, este Salomón, pienso yo, de que era este es mi pensamiento, por supuesto, aquí no lo dice, pero si ustedes logran ver, este Salomón era un hombre codicioso, era un hombre avaro y un hombre que no escatimaba. Bueno, cualquier mujer que le cruzaba,
y le gustaba, tenía que hacer eso. Entonces, pero Dios le había advertido, Dios le había dicho, miren, Dios le había dicho, la orden de Dios era clara, no debían unirse con ella. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermano? Porque lo iban a desviar, y no solo iban a hacer eso, ellas iban a hacer que Salomón, en vez de adorar al Dios verdadero, adorara los dioses falsos. Ahora, ojo, con lo que, bueno, nosotros los que estamos casados ya, y que estamos aquí tratando la manera de vivir un día a la vez confiando en el Señor, bueno, estamos ahí caminando en el Señor, pero los jóvenes a veces toman malas decisiones y se juntan con esos locos que yo les digo. Vean ustedes lo que pasó esta semana recién pasada. Ahí tienen un ejemplo los jóvenes aquí, pequeñitos, que no me alegro que le haya pasado a esta joven. Ustedes han de saber de qué les estoy hablando. Fue una joven que se la llevaron a la fuerza en un mototaxi. 3 días la tuvo el muchacho y ya se la entregó a la mamá. Era un novio del pasado, no era el novio que tenía actual. Yo digo, hombre, las jóvenes de 14, de 13 años tienen la mente y la capacidad de poder discernir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A veces se dejan desviar por estos sentimientos locos, como los de Salomón, por deseos, porque qué bonita se le ve la ropa, más esos pantalones que parecen embudos que usan hoy los hipotes y que andan enseñando el boxer. Con esos locos a veces se juntan. Ojo, si a veces uno les dice estas cosas para que tengan en mente de que si se juntan con ellos, lo más seguro, aquí ha habido un ejemplo. Hubo una muchacha aquí que se congregó con nosotros, ¿y a dónde está ahora? Allá en la calle, tatuada, y era nuestra hermana. Hay ejemplos. No necesitamos, bueno, aquí están los ejemplos. El propósito de advertirle Dios a Salomón era que no se desviara. Pero el mundo, hermano, el mundo es tan, miren, sutil que cualquiera de nosotros puede desviarse. Y lo digo incluyéndome. Cualquiera de nosotros se puede desviar si no estamos muy cuerdos. Ojo. A veces nosotros le damos consejos a los jóvenes, ojalá que puedan discernir, puedan entenderlo y que el Espíritu Santo les muestre cuáles son las decisiones. No estamos diciendo de que no les hablen a la gente ya, que anden todos empunchados y que no se trata de eso. Se trata de tomar las decisiones que son correctas. Al final, ¿quién es el beneficiado? Uno mismo. O si te juntas con uno que te va a desviar tu mente del Señor, te vas a perder. Y no solo eso, el Señor lo va a disciplinar. Y esto es lo que estamos tratando de evitar. Por lo menos Dios está tratando de advertirnos a nosotros. No te desvíes, porque si no, te voy a dar en la nuca. Miren a Salomón qué le pasó. Vean en el versículo 3. Miren lo que dice el 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron se desvió. Salomón se desvió. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. No piense que por ejemplo, que como estamos en la iglesia, pasamos en la iglesia, leemos la Biblia, hay cosas que no nos pueden desviar. ¿Cómo no? Una cosita puede desviar. Hermano, una enfermedad nos puede desviar del Señor. Sí, una enfermedad. Si no estamos atentos con el Señor, nos puede desviar una enfermedad. Nos puede desviar una prueba también. Nos puede desviar el dinero. Sí. A veces hasta la ropa,
el carro, el perro, cualquier otra cosa nos desvía la atención del Señor. Y ojo, mire, quiero mostrarle un versículo en Proverbios. Vaya a Proverbios capítulo 6. Y estamos viendo Proverbios porque ¿quién escribió los Proverbios? Ahora voy a hacerle una pregunta, voy a hacer un examen ahorita. Voy a hacer un examen. Los Proverbios escribieron en el tiempo próspero de Salomón o después de que Salomón tuvo los problemas con Dios. ¿Cuándo cree usted que fueron escritos? ¿No? Salomón escribió los proverbios en toda su opulencia de su reinado. Y él mismo cayó en el problema. Mire, Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33. Proverbios 6, 32 y 33. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será. ¿Qué quiere decir esta palabra al final? Su afrenta nunca será borrada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden ustedes por esto? Él está hablando de la... Mire, Salomón escribió esto antes de que pasara sus problemas. Y él había dicho esto. Él dice, mas el que cometiere adulterio es falto de él. ¿Quién escribió esto? Salomón. ¿Quién estaba metido en problemas ahora en adulterio y todo ese tipo de cosas? ¿Falto de él? Mire. Ahora, probablemente nosotros no cometamos el adulterio, hombres y mujeres podemos cometer adulterio, pero el adulterio más aberrante que creo yo que puede haber es el adulterio espiritual. Dios no tolera esto. La falta de sabiduría en la vida cristiana a Dios le duele. ¿Sabe por qué? Porque es cuando se toman las decisiones inadecuadas y es cuando un creyente falla. Y miren lo que dice el versículo 33. Herida y vergüenza hallará. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Va a tener problemas, hermano. Va a herir no solo, mire, a Dios no crean ustedes que le duele cuando un creyente es falto de entendimiento y en su vida espiritual ofende a Dios. No creen que hay una herida para... Es lo mismo, le voy a poner el ejemplo. Imagínense que yo engañara a mi esposa. ¿Creen ustedes que no le causaría heridas a ella y yo? Claro que sí. ¿Y los hijos? ¿Y si hubieran hijos? ¿Creen ustedes que los hijos no deben afectar? Claro que sí. Por eso el versículo 33 dice, miren, las consecuencias que trae el tomar malas decisiones cuando se tiene falta de sabiduría. Miren, herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será. En otras palabras, hermano, gloria a Dios que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Gloria al Señor. Porque eso debe de darnos paz a nosotros en el sentido de que ya Dios, habiendo cargado ese problema que nosotros teníamos en Cristo Jesús, ya Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Ya no podemos ser condenados por ninguno de ellos. En el Instituto Bíblico estaba diciendo yo este sábado recién pasado, el ser humano, la gente, la humanidad, no es el problema, el pecado delante de Dios. Y la gente no se condena por ser pecadora delante de Dios. Se condena ¿por qué? Por incredulidad. Por falta de entendimiento. Y esto no lo quiere entender la gente. Ahora,
Esto es muy importante. Pero el corazón de Salomón fue desviado de Dios. Ahora, mire el versículo 3 al final dice: y sus mujeres desviaron su corazón. Ojo, cualquier cosa nos puede hacer desviar. Si una cosa nos puede hacer desviar la atención del Señor, lo mejor sería dejarlo. Lo mejor. Y quizás sería la mejor decisión. Y quiero que vea el versículo 4. Mira el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Quiero detenerme aquí en este versículo porque aquí hay otras cosas importantes que necesitamos aprender. Fíjate, la profecía dada por Dios desde Deuteronomio se cumplió en Salomón y cayó. El alma de Salomón cayó presa en las manos de sus mujeres paganas. Proverbios 6:26, ya lo vimos. Ahora, cuando Salomón era viejo, tenía alrededor más o menos entre 50 y 60 años. Por ahí andaba la edad. Ya a nosotros, bueno, a mí en la escuela seguido me dicen viejo, y es que ya estoy un poco, porque ya me ven canitas y todo eso. Pero aquí, fíjate que Salomón tenía alrededor más o menos de 50 años, y probablemente la vida desenfrenada que tenía hizo que envejeciera más rápido que lo debido. Tener 1000 mujeres, ¿no creen que le causaba un desgaste? Bueno, en todos los aspectos a Salomón. En todos los aspectos. Pero fíjate bien, aquí también dice algo. Mire, note lo que dice el versículo 4. Dice en la parte B, dice: y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Como el corazón de su padre David. ¿El corazón de David era perfecto delante de Dios? ¿O tuvo problemas también? Pero Dios dijo que David caminaba conforme. Ahora, no es lo mismo eso que lo mismo que está diciendo aquí el escritor, que ustedes fijan. Dice que su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué está diciendo aquí? Ambos habían tenido problemas. Ambos. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando un padre, yo no estoy diciendo de que los padres están, miren, hoy por hoy estoy viendo yo que los padres están tratando la manera de alzar a los hijos y de la manera más adecuada que puedan aprender lo que es correcto y sano para ellos. Yo sé que lo están haciendo. Y espero que todos lo hagan. Hay aquel que no lo esté haciendo. Porque ¿saben qué va a pasar? El fracaso de este padre va a resultar en fracaso del hijo también. Y nosotros hemos dicho muchas veces aquí sobre esto. Los hijos no necesariamente fracasan porque el padre fracasó. No es una regla aquí. No es una regla que va a suceder así. Hay muchos hijos que están bien, que los padres los tienen bien, los bendicen, les dan todo lo necesario, les dan libertad. ¿Y qué hacen los hijos? Son muy desobedientes con los padres. Muy desobedientes. ¿Quién falló? ¿El padre? No, el hijo es el que tomó las malas decisiones. Ahora, para que el hijo pueda aprender, el padre tiene que instruirlo para que no le pase lo mismo. Y ya vimos en la historia de David, ¿qué había hecho David con los hijos? ¿Los había atendido o los había abandonado? ¿Qué vimos? ¿Recuerdan? Capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué había hecho David con los hijos? Los había abandonado.
Fíjense que él estaba más ocupado en el reino, estaba ocupado en la batalla, estaba ocupado en otras cosas, y eso era bueno, porque era su responsabilidad. Pero a los hijos los había abandonado. Resultado de eso, fracaso del hijo. Vemos a los hijos, a uno de los hijos siguiendo a David para matarlo. Y vemos a otro queriéndole quitar el reinado a otro y un pleito serio. Ya lo vimos, solo se lo recuerdo. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos hacer nosotros como creyentes hoy? Que estamos en un mundo hostil, donde las cosas van de mal en peor. Yo he dicho por lo menos 3 cosas importantes. Número 1, en la mañana cuando nos levantamos y vemos, el hermano B dice que él anda caminando y ve las reflexiones del sol con colores muy bonitos. ¿Qué nos muestra Dios ahí a través de eso? Nos muestra su soberanía, su poder, su dominio, su gracia, su misericordia. ¿Por qué? Porque nos da una oportunidad más. Esto debería de servir de ánimo para nosotros, para poder enfrentar la vida cristiana en el poder del Señor, sin quejarnos. Número 2, a los jóvenes les da tantas oportunidades Dios. Bueno, yo ya, como les decía, ya me dicen viejo. Y a veces, oí el hermano ver el otro día decir que a veces uno cuando está joven quiere ser, y esto me pasó a mí. Cuando yo tenía 12 años quería tener 20 para ser independiente. Una vez quise independizarme de mi mamá y me dijo, ¿te querés ir de la casa? Aquí está la ropita, vaya, agárrenla y váyase. ¿Qué creen que hice yo? Ahí tenía la tortilla a tiempo. Me lavaban la ropa, me ayudaba, o sea, estaba, y la chulada todavía de rebelde. Y decía yo quiero ser viejo para... Una vez le dije a mi mamá yo, que nos cargaba con unos tercios de leña en unas lomas allá en San Gerardo, y le dije yo, un día voy a dejar de ser burro. Yo se lo recuerdo y me dice mi mamá, fíjate que era soberbio, era soberbio. Y yo le recuerdo para que ella vea la diferencia. Lo que quiero decir es esto, que cuando nosotros estamos llegando a una edad más mayor, tenemos la experiencia, y cuando hablamos es por lo que hemos vivido, y no queremos que otros pasen las mismas situaciones que nos pasó a nosotros. Nosotros aprendimos, como dice el hermano Ver, por ensayo y error. Yo he dicho aquí, no hay que esperar estar en la lona para darnos cuenta de lo que Dios nos quiso decir a tiempo. Salomón era lo que le estaba pasando. Dios le advirtió, no quiso, ahora estaba en la lona. Desobedeció. Miren versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David. ¿Ven lo que les estaba diciendo? No necesariamente David en cierta manera descuidó un poco la familia. Algunos de los hijos de David fueron perversos. Salomón estuvo bien, pues. Ustedes han visto la diferencia. Salomón construyendo el templo, el palacio, una casa real, haciendo sacrificios, orando al Señor. Él estaba bien, todo estaba bien. Pero de repente, un desvión y terminó con todo. Ahora, eso puede pasarnos a nosotros también. Por eso necesitamos pedir siempre la ayuda de Dios en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él y no la voluntad. Miren, aquí David dice el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David. Ahora, ¿David había hecho lo correcto? Sí había hecho lo correcto. Salomón no.
versículos 7 y 8 y termino. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus ídolos. Hermano, el Hijo de Dios ahora estaba metido en serios problemas, adorando a ídolos. Y es más, todo esto que dice en el versículo 8, dice que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué tipo de sacrificios creen ustedes que hacían esto? ¿Qué sacrificio? Sí, traían el primogénito, lo agarraban y lo quemaban. Esos eran los sacrificios que hacían. Y Salomón estuvo metido en eso. Y usted y yo podemos meternos en esto también, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Mire, le voy a nombrar muchas cosas que hoy la iglesia, no estoy hablando de la iglesia bautista en Maús de Chapeltique, estoy hablando de la iglesia que Cristo compró con su sangre. La iglesia, predicando un evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿cuál es el ídolo de estos? El dinero. El dinero. Parte, siembre. Y le dicen un montón de cosas. Número 2. El hermano Luis ayer nos contaba de que uno de sus cuñados le dice: vamos ahí donde venden una agüita y que sana, ahí se sana la gente. Y yo no dudo de que haya sanidades en ese lugar. Yo no lo dudo. Pero la pregunta es: ¿quién hace estas sanidades? Recuerda de que Jesús en el capítulo 10 de Mateo dice a los falsos maestros, les dice: en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les va a responder el Señor? Apartados de mí, no los conozco. Hacedores, no porque en un lugar hagan milagros, significa que Dios está haciendo milagros en ese lugar. Ojo, porque a veces uno puede caer inclusive en esa idolatría también. Ojalá que nuestros hermanitos no estén sembrando hoy por hoy, ¿verdad? $20 para tener cuánto. Bueno, estos son dioses. Esta es la tradición que en la iglesia se ha metido. Y yo les podría nombrar un montón de cosas que podrían hacer. Las tradiciones, hermanos, hacen perder a los creyentes.